Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 8 y vamos a presentarles acerca del mejoramiento de suelo. ¿Qué es el mejoramiento de suelos? Bueno, el mejoramiento de suelos consiste en la modificación de una o varias características del suelo a partir de su condición natural. Este se puede desarrollar temporalmente para permitir la construcción de una obra o puede ser la solución permanente que aborda el adecuado comportamiento y o estabilidad mecánica de una obra. Además, se realiza a través de una acción física como la aplicación de una vibración o mediante la inclusión o mezcla en el suelo de otro material. ¿Cuál es el objetivo del mejoramiento de suelo? 1 es aumentar la capacidad y o resistencia al corte. 2, disminuir los asentamientos tanto absolutos como diferenciales y acelerarlos cuando sucedan. 3, disminuir o eliminar el riesgo de licuefacción en caso de terremotos o de vibraciones. 4, reducir la permeabilidad de un suelo. 5, mejorar las condiciones de estabilidad en taludes y excavaciones. Mejoramiento del suelo por el método de vibrosustitución o también llamadas columnas de grava. Es una técnica de refuerzo mediante la incorporación de grava que desinfila el terreno mediante la vibración profunda y lo desplaza lateralmente. Los usos frecuentes de este método son para la disminución de asientos de cimentación, aumento de la capacidad portante del terreno reduciendo el tamaño de las zapatas, aceleración de los tiempos de consolidación, compatibilidad de asientos u homogeneización, el aumento de la resistencia al deslizamiento, una disminución del riesgo de licuación en zonas sísmicas y además se utiliza en zonas donde se van a realizar terraplenes, carreteras, ferrocarriles, depósitos, fondos marinos y entre otros. Las columnas de grava se realizan en terrenos flojos que cuenten con una resistencia al corte de 20 a 100 kilopascales. Dicha desinflación se produce debido al desplazamiento del material equivalente al volumen del pilote y a las vibraciones producidas durante la hinchada del tubo, que se utilizan para su ejecución. El proceso de construcción de las columnas de grava se reparten en 5 pasos. Uno se llama la preparación, donde la máquina se posiciona en el punto de trabajo y una pala cargadora alimenta la tolva del equipo con grava. La segunda se llama carga de grava. Esta tolva se eleva y descarga la grava en la cámara superior. La grava fluye hasta la punta del vibrador. 3. Penetración. El vibrador eléctrico desplaza el terreno y es hincado hasta la profundidad de diseño. 4. Compactación. Una vez alcanzada la profundidad de diseño, el vibrador es extraído lentamente, de modo que la grava que sale por la punta del vibrador ocupa la cavidad generada. Y por último, 5, se llama acabado. Las columnas se conforman de abajo hacia arriba, en etapas sucesivas de vertido de grava y compactadas. Una vez concluida, la columna se regulariza y se extiende una capa de grava compactada. El espesor de la base de apoyo de grava compactada que conecta con las columnas realizadas es de 3 a 5 metros. Se realiza para tener un apoyo más homogéneo para las estructuras. Además, proporciona cierto reparto de cargas y facilita la evacuación del agua. Para el diseño de las columnas de grava se debe tener en cuenta el diámetro, la profundidad y la configuración de la grilla a ejecutar. Se utilizan grillas generalmente triangulares con lados iguales y los diámetros deben ser definidos de acuerdo al suelo, predominando un diámetro promedio de 80 centímetros. A continuación veremos un video acerca de la construcción de las columnas de grava. Las columnas de grava. Las columnas de grava fueron concebidas para reforzar los suelos compresibles y minimizar los asientos de las estructuras proyectadas. Permiten la puesta en obra de una cimentación superficial en terrenos que tradicionalmente necesitarían una cimentación profunda. Bajo las estructuras con cargas repartidas, las columnas se ejecutan en el terreno siguiendo una malla regular. Su diámetro está comprendido generalmente entre los 40 centímetros y 1,2 metros. La técnica utiliza un vibrador que, bajo los efectos combinados de la vibración, su propio peso y la fuerza de empuje, se hinca en el terreno hasta llegar al estrato competente. La grava se introduce en el terreno durante el ascenso de la herramienta a través de un tubo unido mecánicamente a este vibrador.
Existe otro método de ejecución donde se incorpora la grava en superficie, descendiendo ésta por los laterales de la perforación, gracias al estado de licuefacción que provoca la vibración en el terreno. La compactación de la columna se corrige con ciclos repetidos de subida y bajada del vibrador. Nuestros equipos presentan un sistema de control de calidad que registra continuamente los parámetros de la perforación. Es una herramienta valiosa para el control de los trabajos en tiempo real, así como los de constitución de la columna. Esta técnica presenta 4 ventajas. Altos rendimientos de ejecución. Una reducción de los costes de producción. Un tratamiento efectivo contra la licuefacción en zonas sísmicas. Una aceleración de la consolidación del suelo gracias a la naturaleza drenante del material utilizado. Como especialista mundial en los tratamientos de mejora del suelo, Menard tiene gran experiencia y un saber hacer reconocidos en la ejecución de esta solución, avalada por numerosos proyectos llevados a cabo en todo el mundo. Peralta, del grupo el número 8. Este tema es por los suelos de parte de inyecciones. Siguiente, por favor. Esta nace para poder mejorar propiedades tanto del suelo como de la compactación y para poder rellenar espacios. Para este proceso se usan varias sustancias para diferentes propósitos y para diferentes fallas. Sus usos más usados son para la resistencia, para la reducción de áreas mojadas y para para un sellado firme. Siguiente, por favor. También hay para un sellado con cemento para las fracturas, y este sirve este es como una masa, y esta se usa para poder pues, separar más los vacíos, y de esta forma poderlos llenar de una forma pareja y que quede de una forma donde no haya fallas. Gracias. Bueno, les voy a presentar el mejoramiento de suelos con rajón. Mi nombre es Jason López. El mejoramiento de suelos con rajón se hace mediante pues, piedra que está más o menos entre un tamaño entre los 25, 30 o 40 centímetros. Este material siempre se saca dentro de materiales petros, donde sea de materiales rocosos y pues que vengan con una estructura de tamaño pues bien sostenible o bien rígido. Siguiente, por favor. Para hacer una estabilización con rajón, pues antes siempre debemos mirar el terreno. Si digamos es necesario hacerle una excavación para sacar el material pues que esté digamos malo o digamos que esté con poca resistencia, para que digamos el rajón quede con una buena consistencia y así nos dé una buena estabilidad. Por favor, la siguiente. Nos dicen que el rajón se encuentra pues por materiales pétreos, como les indicaba anteriormente, pues está alrededor de los 30 centímetros, que es lo más usual. Esto se logra pues para una estabilización para terrenos cuando están demasiado arcillosos o con muchos limos. Esto hace que pues la estabilidad del suelo sea más precisa, y así digamos para las vías, para las terrazas,
poder darle una mayor sostenibilidad y asimismo poder aplicar pues la capa de la base. Siguiente, por favor. Los materiales a emplear para una estabilización con rajón, pues como bien nos indica es pues el rajón, y también se hace con un sello, que esto se hace con su base, según pues se requiera. Esto se hace con el fin de llenar todos los vacíos que están que quedan dentro del rajón, para así llenar pues esos espacios que tenemos y darle pues la mejor sostenibilidad. Luego de esto se le echa de por sí un geotextil o geomembrana, que esto hace que pues el peso o las fuerzas se espargan dentro de la capa. Seguido de ponerle geotextil, se le echa una capa de subbase, que estas van en promedio de 30 a 40 centímetros, igual que el rajón está entre 30 a 40 centímetros, estaría después el geotextil, una capa de 20, 30, 40 centímetros según lo estipulado por el estudio de suelos, y de seguido de esto se le echa la capa de base. Siguiente, por favor. Los equipos para utilizar para la excavación, de por sí se utiliza la retroexcavadora. Para la extendida del material se puede hacer manual o con retro o con bulldozer, según se requiera. Pero de por sí la mejor medida es la retro. Seguido esto, pues para la capa de sello se puede hacer con motoniveladora o mini cargador. Después de esto se pisa con un vivo compactador. Siguiente, por favor. Nos dice que se puede estabilizar un suelo también pues con cemento o con cal. Estos materiales se pueden hacer mediante riego, como lo podemos ver en la imagen de arriba, que esparge la cal o el cemento en toda la capa. O también lo podemos hacer por mezclado, que es la que se hace con retroexcavadora. Ya mi compañero les habla un poco más del tema. Bueno, para los suelos mejorados con cemento, al que se le agrega una cantidad relativamente pequeña del cemento para mejorar algunas propiedades, como es su sensibilidad a los cambios de humedad por su mayor capacidad de soporte, quedando suelto el material tras su tratamiento. Es una técnica orientada a mejorar las esplanadas. La mezcla se realiza en situ con dosificaciones inferiores al 3% al peso seco del suelo. Así puede ver en la imagen cómo van a hacer el mejoramiento ahí de ese terreno. Listo. Los suelos estabilizados con cemento, donde tras el fraguado del cemento se obtiene un material con cierta resistencia mecánica. No se trata de un hormigón, pues los granos no se ven envueltos en pasta de cemento, sino de un anión que es puntual. La compresión es a 7 días de 1.5 megapascales para el uso de esplanadas, y para el uso de suelos estabilizados para sus bases y bases, donde se eleva dicha resistencia mínima a 2.5 megapascales. Se necesitaría un elevado contenido de cemento si el suelo presentara muchos finos plásticos, lo que además dificultaría el mezclado. Por ello se limita los tratamientos con cemento a suelos que cumplan las siguientes condiciones: un límite líquido entre 40, mayor a 40, un índice de plasticidad mayor a 15, un cernio potranal del tamiz UNE de 2 milímetros del 20%, un cernio ponderal por el que se tamiza del 0.63 mayor al 35%. La estabilización de los suelos arcillosos
con el cal es un proceso permanente, no reversible, mediante el cual se transforman químicamente las partículas de arcilla, creando una estructura relativamente impermeable con la mayor capacidad de carga. En este caso, la cal ayuda a transformar químicamente los suelos inestables en materias utilizables. Como veríamos, el uso de la cal como aglomerante en la construcción viene de antaño, pero los avances recientes en cuanto a la pureza de materiales y la maquinaria con la que se aplicaría ha hecho que su uso para estabilización de suelos sea cada vez mayor. Esta cantidad de cal primero se hace un estudio del suelo, de lo arcilloso que es, y debido a eso se le hace la dosificación de cal para que el nivel del suelo sea óptimo para poder continuar con la obra. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Muñoz. Vamos a hablar de uno de los mejoramientos de suelo por compactación dinámica. La compactación dinámica es una técnica de mejora del terreno que densifica y aumenta la capacidad portante de rellenos o suelos granuales y suelos utilizando la caída libre de un peso. Usos frecuentes. Al aumentar la capacidad portante, disminuir el asentamiento, mitigar la licuación, reducir el potencial de hundimiento. El proceso. Se requiere de una grúa capaz de soltar una masa de 10 y 30 toneladas desde una altura de caída libre entre 10 y 20 metros, realizando impactos repetitivos sobre puntos situados sobre una malla. La onda de compresión originada por la repentina energía liberada por un impacto produce un importante incremento de las presiones intersociales, lo que reduce la resistencia al terreno. A esta onda le sigue otra de corte que es la responsable de la destrucción de la estructura del suelo. El espesor del terreno a mejorar y sus características determinan los principales parámetros de la consolidación dinámica del mismo. Malla de impactos, energía de compactación, números de fases y tiempo de espera entre fases sucesivas. Una de las varias de las ventajas es compacta una gran variedad de suelos débiles, capacidad portante aumentada, asiento reducido. Los rellenos y suelos granulares tratados aumenta su densidad, ángulo de resonamiento y rigidez. Garantía de calidad. El diseño debe considerar el nivel de energía, así como la cantidad de pasadas y sincronización de las mismas, atendiendo a las condiciones del terreno, el tipo de desarrollo, la capacidad portante requerida y las características del asiento. Es esencial tener un conocimiento amplio del terreno antes del tratamiento y mantener un control muy estricto durante todas las etapas del trabajo. En general, durante la ejecución de una compactación dinámica profundiza, se realizan ensayos de situ de varios tipos. Penetrómetros estáticos, medición del volumen de la huella del impacto y control del asiento en superficie. Bueno, como en la imagen se puede ver, deja por favor, Cristian. Como en la imagen se puede ver, a lo que la grúa suelta el impacto, pues va generando el asentamiento, va haciendo un asentamiento en el piso y va generando un mejoramiento de suelo. Gracias.